poco que este dogma danés se ha vuelto más universal, ¿no? Que empieza con Lars von Trier. Sí, por lo que pasa es que el dogma danés fue un boom, un hit marketing muy bueno, porque Lars von Trier es muy bueno en el marketing. Simplemente lo que se impusieron fue muy interesante porque ellos mismos lo respetaron. Yo recuerdo perfectamente que el dogma decía, y Lars von Trier lo decía en Cannes, que el director no existe, que el nombre del director no debe aparecer en la película. Y al año siguiente estaba Dancing in the Dark de Lars von Trier, la película empieza, yo estaba en Cannes, pantalla cinemascopio inmensa, porque esa sala es inmensa, y la primera cosa que utilizaba todo era Lars von Trier. Entonces hay una pequeña contradicción, un año dice que no tiene que estar el nombre y después un nombre está más grande que el cine. Entonces yo creo que hay que ser consecuente. Si es verdad que el lenguaje ese, que el dogma impuso una manera de filmar que era demasiado rigurosa, pero que tuvo un impacto muy fuerte. El hecho de que, por ejemplo, la música tenía que ser obligatoriamente una música en que los músicos se vieran en la imagen. Porque puede haber una música que uno pone como un lenguaje, como un ruido. Si ahorita estamos hablando y está por una película de ficción y queremos mostrar que hay unas motos que pasan, se oiría un sonido de moto, porque hay que ver qué pasa la moto en la pieza, ¿no? Y ahora, las exageraciones siempre son buenas para dar como un impacto fuerte. Luego uno vuelve rápidamente a tener una posibilidad de utilizar todo el lenguaje. Y yo insisto mucho sobre la escritura y el lenguaje porque el cine justamente tiene esa ventaja de mezclar la imagen con los sonidos, con los ambientes, con los diálogos, con ideas off, porque digamos la metáfora existe en cine. Digamos que cuando Chaplin hizo su película Una mujer en París, la única película donde él no actúa, hay un tren, se está filmando en Estados Unidos, un tren que está en Francia, que tiene que salir, él no tenía tren francés, no tenía dinero para hacerlo, inventa una cosa magnífica, que se ven por la luz ventanas de un tren que pasan delante de la cara. Es genial, porque tendría que verse el tren obligatoriamente, se entendía perfectamente que la persona se iba en un tren. Entonces creo que lo bonito del lenguaje es todo lo que tú puedes inventar justamente para que el público entienda lo que tú quieres hacer. Y la tecnología te facilita, porque hoy quien sea puede filmar. Digo, uno con una cámara con la tuya, con una computadora, con Final Cut, puedes hacer tu película completa. Después tienes que agregarle la mezcla y eso, digamos. Antes tenía que tener una cámara de 35, pagar un laboratorio carísimo, primero comprar el negativo, pagar un laboratorio costoso, tener unas mesas de edición, mesas de edición como la Intercine, etc. Era todo un costo muy fuerte antes que tú llegues a empezar a pegar la película. Entonces, ahora no, eso es genial. Claro, completamente poco. Y lo de bueno también que los festivales están más flexibles a esto, ¿no? Es que los festivales siempre han estado atrasados. Yo recuerdo que regularmente yo trabajé para un organismo que se llama la FIAF, que es la Federación Internacional de Productores, que reglamenta todos los festivales del mundo, y durante mucho tiempo prohibían que las películas que no están en 35 pasen. Evidentemente yo me pedí en contra porque el lenguaje que existía se veía que íbamos a hacer una cosa en que el 35 iba a ser algo de difusión, porque al lado iba a haber una carrera inmensa con todo lo que en ese momento se llamaba video, todo lo que iba a ser el cine digital. Y yo creo que los festivales tienen que estar abiertos a eso completamente. Yo sé que, por ejemplo, yo fui el primero en Francia, aunque soy venezolano, trabajo mucho en Francia, en haber presentado una película en DVD, que por cierto, ningún festival había pasado en DVD, yo di la paso, y una película de Matías Bizzi, la primera de Matías Bizzi, que está aquí con la vida de los peces, que se llamaba Sábado. Y todo el mundo al principio me dijo, espanto, 3 DVD, y la película gustó. Así que después, el año siguiente, ya varios festivales empezaron a pasar películas también en DVD. ¿Dónde se siente mucho más cómodo? ¿En el documental o en la ficción? Y a mí me gusta todo, de verdad que me gusta todo, pero tengo siglos defendiendo el documental porque me parece que es un género extraordinario y que siempre, no siempre, ahora menos, pero que siempre se ha dejado de lado. La ficción le han dado como la imagen de lo que es la nobleza del cine, y menos mal que el documental existe también, que el documental es absolutamente extraordinario, y hoy el documental ya en todas partes lo aceptan muy firmemente. Yo sé que en Francia, por ejemplo, el documental en las salas de cine pasa cada semana, hay 15, 20 documentales que están pasando en las salas comerciales, a horarios comerciales.
porque al principio empezó pasando a las 11 de la mañana, a las 2 de la noche, y igual los canales de televisión que durante mucho tiempo pasaban o no pasaban, y cuando empezaban a pasar igual, pasaban a medianoche, y el público que trabaja normalmente a medianoche está acostándose o está durmiendo. Ahora no, yo sé que ahora muchos canales de televisión pasan documentales a las 7, a las 8, a las 9 de la noche como algo de normal. Y entonces me gusta mucho el documental, me gusta mucho como expresión para mí el documental, pero hago ficción también porque la ficción es otra escritura y otra cosa que toca al público. ¿Sí? Y en El misterio de las lagunas, ¿cuál es el mensaje que buscó dar? El problema del mensaje siempre, yo prefiero no tener como una idea de mensaje al principio, porque lo que quiero es mostrar algunas cosas, ¿no? Y eso, como sobre todo un documental, el mensaje documental, tú nunca sabes si lo vas a lograr bien, porque un documental se hace en la edición. Todo lo que tú escribes antes es para reconocer el tema, porque tú no sabes lo que vas a encontrar en el terreno. Tú sabes que tú vas a filmar con un viejo que tiene 103 años y que quizás tiene humor, y el día que tú vas a llegar, quizás él está enfermo, quizás su esposa no está, y te tienes que improvisar. El acto de filmar un documental es como hacer un happening. Tú has imaginado una cantidad de cosas y el día que llega el rodaje, nada de lo que tú has imaginado. Esta visión del cine latinoamericano en Europa ha cambiado. ¿Cuál es la mirada, no? Porque usted para viajando mucho. Sí, bueno, el cine latinoamericano ha tenido varias épocas, ¿no? Hubo toda la gran época que fue lo que se identificó con el cine nuevo brasileño. Estoy hablando del cine nuevo, no hablo del cine clásico, que tuvo mucho impacto en Europa y en el mundo, con películas como María Candelaria, etc. Pero después hubo una crisis, se olvidó un poco el cine latinoamericano, y en los 60 empezó a llegar lo que se llamó el nuevo cine latinoamericano, con en particular como faro el cinema nuevo brasileño. Ese cine tuvo impacto en los festivales y tuvo impacto en lo que en ese momento se llamaba salas de arte y ensayo, o sea, no los canales de difusión con muchísimas salas, pero salían en 1 o 2 o 3 salas, pero con un impacto de público intelectual y un impacto de crítica, y de crítica mundial. Entonces eso ayudó mucho, y después vino la gran crisis económica en que se transformaban las salas de cine en complejos de 7 u 8 salas, en que casi toda la distribución estaba en manos de pocos distribuidores, y en ese momento el cine latinoamericano tuvo muy poca difusión, y menos mal que estábamos gente como yo que me defendió el cine latinoamericano todo el tiempo, pero con muchas dificultades, porque durante muchos años nadie quería ver películas latinoamericanas, ni los distribuidores, ni la crítica, ni los espectadores de los propios países. Se veían más películas latinoamericanas en París que en cualquier país latinoamericano, que era absurdo. Que ni siquiera los países mismos te ayudaban a pasar las películas. Digo, en Perú no se veían películas peruanas hace 20 años. Una de Lombardi se veía, o sea, no digo que no se veía alguna película, en el año no se veía. Entonces yo creo que el trabajo que hicimos fue útil, porque ahora sí existe un cine latinoamericano que la gente quiere ver. Hasta mismo los festivales se pelean para tener las películas latinoamericanas. Te llaman, ¿qué viste en tu viaje? ¿Qué películas tienen en Argentina? ¿Qué películas tienen en Venezuela? Etcétera. Entonces ahora sí hay un gusto por el cine latinoamericano, y al lado de eso hay una producción importante de cine latinoamericano, lo que quiere decir que se pueden enviar películas a muchos festivales, porque muchos festivales, eso que llaman categoría A, como Cannes, Berlín, piden la exclusividad. Entonces, tú tienes una buena película y vas a Berlín, ni Cannes, ni Venecia, ni Montreal la pasan, porque ya pasó en otro festival. Menos mal que la producción es suficientemente variada para que cada festival pueda tener algunas películas. ¿Cuál es la diferencia, hablando de festivales, entre el Oscar y Cannes para usted? ¿Entre? El Oscar y Cannes. Bueno, la diferencia es inmensa. El impacto público es el mismo. La diferencia es inmensa porque Cannes son únicamente primeras mundiales, o sea, películas que nadie ha visto. El Oscar son solo películas que han salido comercialmente. Entonces es inmenso como diferencia. El Oscar se basa en películas que han tenido éxito. Cannes tiene que descubrir las películas nuevas. Entonces, digamos, Cannes es una especie de camino a películas que van a ir al Oscar después. Entonces, el inmenso, el camino es muy diferente, y yo le doy una prioridad a los festivales, porque el director del festival que selecciona es el que tiene que descubrir la película.
Y te garantizo que cuando tú estás solo o a 2 a 3 en una película, no sabes nunca cómo va a funcionar con el público. Tú apuestas que va a funcionar, o al contrario, la gente que dice, esta película no va a funcionar nunca con el público, va a ser malísimo, buena, me gusta, pero no, el público no va a ir. Y tú la presentas y el público va. Pero por eso que le doy muchísima importancia a todos esos festivales que descubren las películas, porque ellos tienen que tener justamente esa visión de estar solo y saber que esa película en el público va a funcionar. En cambio el Oscar, que es una promoción inmensa y todo el mundo sueña con tener Oscar o al menos una nominación, se hace con películas que ya han hecho su camino público y ya se sabe que tienen éxito. Por eso es que es muy diferente lo uno con otro. Me gusta mucho la comedia musical, me gusta mucho el western, me gusta mucho el policíaco, pero me gusta mucho la película social y la película política. En este momento, digamos, pues, entre los jóvenes cineastas, yo diría que entre los que más me impactan son cineastas como Pablo Trapero, Argentina, como Matías Vice, que me parece alguien extraordinario, que tiene un talento inmenso y que sabe adaptarse perfectamente con muy buenos guiones a una economía que existe. Hace sus películas con pocos personajes y sabe que su economía es eso y escribe guiones perfectos, escribe no solo con su guionista, pero digamos que se adapta perfectamente a las nuevas tecnologías, ¿no?, con un verdadero lenguaje. Entonces son cineastas que me gustan mucho, pero hay muchísimo más, evidentemente. Y no, te hablo de los jóvenes, pero no, yo creo que el cine justamente no es cortarse de las raíces. Tiene que existir un Eliseo Subiera, tiene que existir un Litín, tiene que existir un Fernando Vire, que tiene 85 años y está haciendo cine, tiene que existir un Manuel de Oliveira, que a 103 años sigue haciendo cine, y al mismo tiempo ver los nuevos que están saliendo de las escuelas. Yo conocí Trapero cuando hizo su primera película, Mundo Grúa, él salió de la escuela. blanco y negro. Blanco y negro, peliculita, cámara en mano, un personaje genial. Ya se veía que había un director de talento ahí. Y lo bonito del festival, lo bonito de trabajar para festivales es que tú estás descubriendo a esa gente. Y yo, como trabajé mucho con los cortos, no hablamos de los cortos son formidables porque ahí sí está la escuela del futuro. Entonces, que cuando tú trabajas con los cortos y ves buenos directores de cortos, después tú dices, este lo va a seguir a su largo, lo ves en el largo, ves que el largo es bueno, es formidable. Entonces, y Trapero, por ejemplo, yo tuve miedo un momento dado con Trapero porque el éxito de Mundo Grúa fue tan grande en el mundo, que es un joven cineasta con una primera película se puede poner en la cabeza este tamaño pensando soy el genio del mundo. Pero no, nunca. Él hizo una segunda película completamente diferente, no utilizó nada de lo que había gustado de la primera y era magnífica, buena vez. Y siguió su camino así, cada vez que hace una película diferente, hace su película. Yo creo que es un verdadero autor. Hace su película para él, claro, pensando en público y todo, pero no repitiendo el éxito de lo que tuvo antes. Yo creo que eso es importantísimo para un creador. Terminar, ¿qué le está pareciendo este Festival de Lima? Bueno, fíjate, uno de los pocos festivales que yo no conocía, porque yo viajo muchos festivales y siempre tenía como un complejo porque nunca venía, nunca me invitaban o nunca, pues las 2 o 3 veces que tuve una ocasión de venir no pude venir. Entonces estaba como un poquito como una... Y pues se habla siempre muy bien afuera, ya que era un buen signo y ahora estamos aquí. De verdad que es un festival que me parece muy bueno. Muy bueno porque tiene una muy buena organización, que es indispensable en un festival que está desorganizado, aunque tenga buenas películas, es un problema. Humanamente tiene un muy buen tamaño, que uno ve los cineastas, uno ve las películas, uno tiene tiempo de hablar, tiempo de ver, y creo que ese tamaño humano y ese lado de organización, yo diría muy amistosa entre todo el mundo, a mí me gusta muchísimo. Entonces es un festival para el cual voy a hacer mucha propaganda afuera. Bueno, no necesita tanto, ya tiene 15 años, pero seguiremos haciendo propaganda. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti.